esperando que se encuentren muy bien. Ya, vamos a esperar unos minutitos para que se conecten sus compañeros y partimos la clase de hoy. Ya, bien. El objetivo de la clase es comprender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. ¿Ya? Para entender esto de acá, vamos a la pizarra para explicar algunas cosas que son elementales de esta materia. Bien, recordemos algunas cosas. En un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, tenemos ciertos elementos. Tenemos hipotenusa, tenemos catetos, ¿cierto? Y se cumple lo siguiente, se cumple el teorema de Pitágoras. Hasta ahí estamos claros. El teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado de cada uno de los catetos al cuadrado y luego se suma. ¿Ya? Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces, mira, ¿qué es lo primero que les voy a enseñar hoy? Si yo tengo un ángulo alfa, y yo tengo este lado, mira, este es el triángulo A, B, C, rectángulo en C. O sea que este lado, sí, mira, recuerden, si yo nombro A, B, C, este punto se llama vértice. El lado que está al frente se llama A. El lado que está al frente se llama B y el lado que está al frente se llama C. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí, cierto? Entonces, si yo quiero decirle, si, si quiero preguntarle cuál es el cateto opuesto a alfa, ¿cuál es el cateto opuesto a alfa? 2. Voy a hacer otra pregunta aquí. ¿Cuál es el cateto opuesto, perdón, adyacente a alfa? Bien, vamos a responder esas dos preguntas. Este es alfa, este es el ángulo. El cateto opuesto es el que está al frente, opuesto. ¿Ya? Entonces, en este caso, el cateto opuesto vale A. Podríamos escribirlo también como el segmento CB, etc. ¿Ya? El adyacente es el que está pegadito al ángulo. No sé si vieron la clase del otro día, donde yo explicaba el lado que está pegadito al ángulo es el cateto adyacente. El adyacente que nace
es uno de los lados, ¿cierto?, del ángulo. En este caso vale B. O también se podría escribir como el segmento CA. ¿Ya? Entonces, el opuesto, cateto opuesto de un ángulo es el que está al frente. El adyacente es el que está pegadito, rozando el ángulo. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué? Porque existe una relación entre ángulos y lados. Existe una relación entre lados y ángulos de un triángulo rectángulo a través de las razones trigonométricas. ¿Ya? Existen relación entre los ángulos del triángulo rectángulo y razones trigonométricas. ¿Ya? ¿Cuáles son estas razones trigonométricas y cómo debemos aplicarlas? Es lo que vamos a aprender hoy. Para eso, teníamos que recordar que existen catetos hipotenusa en un triángulo rectángulo, que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, que el cateto adyacente es el que está pegadito, el que está rayado acá abajo. Fíjate, este es el opuesto, el que está con rayita aquí abajo es el adyacente, ¿ya? Ojo que si me piden de beta, que está acá arriba, el opuesto sería lo contrario, el que está acá y el adyacente sería de este lado. Ojo con eso. ¿Por qué es importante aprenderse cuál es el cateto opuesto y adyacente? Porque está relacionado con las relaciones trigonométricas, que las voy a explicar de inmediato. En un triángulo rectángulo, acá, ¿cierto? Me quedó feo el triángulo rectángulo. Aquí voy a colocar la A, B, C. Donde aquí tengo, este es el lado C, este es el lado A, este es el lado B. ¿Ya? Se cumple lo siguiente: para un ángulo agudo, fíjate, un ángulo agudo de este triángulo rectángulo. ¿Por qué digo agudo? Porque vale menos de 90. Recuerde que en un triángulo rectángulo hay uno de 90. Los otros dos están obligados a ser agudos. ¿Por qué? Porque fíjate, si yo aquí escribo beta, si yo sé que el ángulo en C vale 90, más alfa más beta, tiene que ser 180 grados. O sea que alfa más beta tienen que ser igual a 90. Conclusión: alfa es menor que 90 y beta también es menor que 90. O sea, cuando pase eso es porque estamos hablando de ángulos agudos, menores que 90 grados. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Hay una relación entre este ángulo alfa y los lados. Vamos a llamar a esta primera relación seno de este ángulo alfa y lo vamos a relacionar con la razón entre sus lados. Siempre vamos a comparar, cuando hablamos de seno, el opuesto. Cateto opuesto dividido hipotenusa. O sea, que esto es A
dividido en c. Si quiero calcular otra razón trigonométrica, la vamos a denominar coseno o cos, ¿cierto? Y es cateto adyacente dividido hipotenusa. En este caso, el adyacente de alfa, ¿quién es? B. B es el cateto adyacente. Y finalmente, la tercera relación trigonométrica es tangente, que se describe de G, de alfa, que es igual a la relación entre catetos. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Ya? Que en este caso sería lo mismo que A partido en B. Voy a escribir G de alfa es A partido en B. Estas son las razones trigonométricas, ¿ya? Y la idea es que ustedes se la aprendan, ¿ya? Vamos a ir a la pizarra. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a ir a la pizarra. Perdón, vamos a ir al libro. Bien. En el libro aparece un ejemplo que en realidad no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque los que vieron la primera clase la televisión el miércoles pasado, y este miércoles ya saben más o menos de qué estamos hablando, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes vio las últimas dos clases de TV4, de TV Educa? ¿Quién vio esas clases? Chiquillos, ¿alguien vio? Ya. Entonces tiene que empezar a verlo, ¿cierto, Francisco? Ojo con eso, chiquillos. Se le está haciendo una clase en todos los miércoles, se le está haciendo clases a ustedes, exclusivamente a su curso, ¿ya? En distintas asignaturas, lenguaje, matemáticas, ¿cierto? Historia. Entonces aprovechen esas instancias. Por eso yo lo pasé rapidito ahora. Asumí que algunos tenían, ¿cierto?, la posibilidad de ver esas clases, ¿ya? De todas maneras, aquí igual vamos a reforzar eso. Bien, quiero que veamos esto de acá que dice glosario, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, y las razones trigonométricas para alfa, seno es cateto opuesto dividido hipotenusa, cateto adyacente dividido hipotenusa para el coseno, y tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Estamos trabajando en la página del libro 213, ¿ya? Si ustedes quieren el libro de matemática de forma digital, ahí les mando el link, ¿ya? Vamos a completar la actividad 2. Actividad 2 que ustedes ven acá con los valores, ¿cierto? Que me entrega acá. Seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa, coseno de beta, tangente de alfa, tangente de beta. Ya voy a agrandar un poquito más. Sé que puedo agrandar un poquito más la pizarra. Ahí sí. Vamos a completar entonces esto que aparece aquí. Seno de alfa. Seno de alfa entonces.
Este es alfa. Identificamos primero el ángulo. Identificamos el ángulo y anotamos al tiro que este es el opuesto y este es el adyacente. ¿Ya? Y este de acá, en este caso, sería la hipotenusa. Recordemos, seno opuesto, coseno adyacente. Entonces, seno es el opuesto dividido en la hipotenusa. En este caso, ¿cuánto vale el opuesto? 2,24 dividido 4,24. Si lo calculamos en calculador, si lo hacemos en calculadora, hacemos la división, etcétera, nos da un resultado. Y no es necesario hacerlos. A mí me interesa que identifique más que calcule. Seno de beta, ya. Seno de beta lo voy a hacer con otro color. Fíjate que beta lo identificamos con el color rojo, ¿ya? O sea que para beta el opuesto es este de aquí. Este es el opuesto para beta. Y el adyacente es este de acá. Y la hipotenusa sigue siendo la misma, ¿ya? Entonces, seno de beta, 3, el seno de beta, recuerde, opuesto dividido hipotenusa, eso da lo mismo, dependiendo, da lo mismo el ángulo, siempre es opuesto de hipotenusa. Depende de la perspectiva de donde estoy mirando, si estoy mirando desde alfa o si estoy mirando desde beta, pero la fórmula de seno siempre es opuesto dividido hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el opuesto. En vez de no es calcular, en realidad es, ¿cierto? Comprender, identificar. El opuesto es 3,6 y la hipotenusa 4,24. Luego voy con coseno de alfa. El coseno lo estamos haciendo con el azul. El coseno es el adyacente, o sea, este de aquí. Este es el adyacente. O sea que el adyacente dividido la hipotenusa. Esa es la fórmula del coseno. El adyacente de alfa es 3,6 y la hipotenusa sigue siendo 4,24. 4,24. Voy por el coseno de beta. Coseno de beta. Sigue siendo la misma fórmula, adyacente dividido hipotenusa. Adyacente dividido hipotenusa. Y el adyacente de beta, fíjate que en el adyacente de beta es 4,24. Divide la hipotenusa, 4,24. Luego hacemos tangente de alfa. Tangente, ¿qué es dividir? ¿Qué es dividir? El opuesto dividido la adyacente. En este caso, el opuesto dividido adyacente. En este caso, el opuesto de alfa vale 2,24 y el adyacente de alfa vale 3,6. Hacemos por último tangente de beta. Sigue siendo la misma fórmula. Opuesto dividido adyacente. Opuesto dividido adyacente. Entonces, el opuesto dividido adyacente es, en este caso, 3,6 dividido 2,24. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Es cierto que seno de alfa es igual a coseno de beta? ¿Existen otras igualdades? Veamos. Mira, nos dijeron que nos preguntaban si seno de alfa, coseno de beta. Estos dos son iguales. ¿Sí o no? Miremos los valores. Sí, son iguales. Lo voy a hacer con otro para no confundir el rojo. Espérate. Lo vamos a hacer con un rosado. Entonces, ¿qué me dicen? Que este es igual con esto y eso es verdadero. Seno de alfa es igual a coseno de beta para cuando alfa más beta sumen 90. ¿Qué quiere decir esto? Que si alfa y beta pertenecen ambos a un mismo triángulo rectángulo, que es lo que está pasando aquí, fíjate, alfa y beta pertenecen al mismo triángulo rectángulo, obviamente, coseno de alfa, perdón,
Seno de alfa es igual a coseno de beta. ¿Y qué es lo que pasa también? Mira aquí, que seno de beta es igual a coseno de alfa. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta de eso, cierto? Que seno de beta es igual a coseno de alfa. Mira los valores y da lo mismo el valor. Siempre va a ser igual porque son los lados los que se están repitiendo. Finalmente existe otra relación. Mira la tangente. Mira la tangente de acá de la tangente de alfa y la tangente de beta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Un momento, chiquillos. Ya, ahí sí. ¿Qué es lo que está pasando con las tangentes? Las tangentes, mira, en la primera tengo eso. Y en la segunda, bueno, aquí tengo 3,6, 2, tengo eso de acá. Esto de aquí es tangente de alfa. Y esto de acá es tangente de beta. ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿De dónde lo saqué? De aquí, ¿ya? Si tú te fijas, como que se invirtió. Para invertir en las propiedades de las potencias, simplemente hay que elevar a la menos 1. Entonces, ¿qué relación existe? Que tangente de alfa a la menos 1 es igual a la tangente de beta. ¿Por qué? Lo quiero explicar en la pizarra. Borramos. Mira, tangente de alfa es igual a partido en B. Por otro lado, tangente de beta es igual a B partido en A, ¿cierto? Si yo te digo tangente de alfa a la menos 1 es igual a tangente de beta, lo que te estoy diciendo es que yo te reemplazo estos valores. Esto de aquí se reemplaza a partido en B elevado a menos 1. ¿Qué significa elevar a menos 1? Significa que el que estaba arriba pasa abajo y el que estaba abajo pasa arriba. B partido en A. ¿Y quién es B partido en A? Tangente de beta. Aquí está, pues. Lo habíamos definido ya. ¿Ya? Entonces, tangente de alfa a la menos 1, tangente de alfa a la menos 1 es igual a tangente de beta. ¿Ya? Es igual a tangente de beta. Estas son algunas igualdades y después vamos a hablar de identidades trigonométricas, que son cosas que se cumplen siempre, son propiedades que se cumplen siempre y que nos van a permitir, ¿cierto? Ir determinando valores que a lo mejor no son tan conocidos, ¿ya? Miren, voy a dar un ejemplo de cómo podría funcionar esto. Imagínense, me dan tangente de X, no, tangente de, supongamos, supongamos que tangente, no, tengo que saber, tengo que tener contexto para poder inventar un ejercicio así como así. Pero la próxima clase ya vamos a interiorizarnos con problemas, ¿ya? La idea es que quede claro eso. ¿Qué es lo que debe quedar claro? Que seno, voy a hacer un resumen mejor. Espérenme un poquito. Voy a hacer un resumen para poder continuar. Sin resumen no podemos continuar.
Resumen, resumen. Ya. Seno independiente, si es alfa o beta, siempre es opuesto hipotenusa. Coseno siempre es adyacente hipotenusa. Y tangente siempre es opuesto dividido hipotenusa. ¿Por qué no le puse alfa o beta? Porque da lo mismo que sea alfa o beta. Siempre va a ser opuesto dividido hipotenusa. La perspectiva la da el ángulo, pero la fórmula la da la razón trigonométrica. ¿Ya? Que quede claro eso. ¿Qué es lo que se cumple? Que si yo tengo un triángulo, ¿cierto? Y este es alfa y este es beta. Y aquí tenemos C, A, B. Entonces esto sería el valor de C, esto sería de A, esto sería B. Se cumple lo siguiente, que seno de alfa es igual a coseno de beta. Y que seno de beta es igual a coseno de alfa. También se cumple que tangente de alfa, que tangente de alfa a la menos 1 es igual a tangente de beta. ¿Ya? Recuerden, recuerden lo siguiente, lo voy a hacer aquí. Para alfa, lo voy a hacer para alfa. Para alfa, con otro color. Mira, voy a borrar este alfa de aquí y lo voy a escribir con otro color. Entonces, alfa vamos a trabajar con verde. Para alfa, este de aquí es el opuesto. Y este de acá vendría siendo el adyacente. Para alfa. Para beta, voy a trabajar con otro color. Para beta, que voy a trabajar con el rosado, para beta, este de aquí es el opuesto. Y este de acá sería el adyacente. ¿Se entiende la idea, chiquillos? ¿Tienen alguna duda? Aquí, si quieren trabajar con colores en su cuaderno para identificar ¿cierto? El opuesto, el adyacente, etcétera, ustedes van viendo, ¿cierto? Es una estrategia bastante útil. La parte visual aquí, para no perderse, es bien útil para que, ¿cierto? Puedan interactuar, ¿cierto? Con esto, porque esto va cambiando según la perspectiva del ángulo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la dificultad? Que en los libros, las preguntas, le hacen esto, no sé, me quedó muy feo el triángulo. Mira, le hacen esto y como que se pierde, porque el ángulo de 90 ya no está ahí, está aquí, está acá arriba. Ahora, ¿cuál es el opuesto? ¿Cuál es el adyacente? El opuesto siempre que está al frente. Opuesto. Adyacente. ¿El adyacente este de acá? No, pu. Si no puede ser el más grande, porque el lado más grande siempre es la hipotenusa. El adyacente es aquí. Adyacente. ¿Ya? Ojo con eso, porque el triángulo se lo puede mover. El triángulo no es estático. El triángulo se mueve en el espacio, en el plano, etcétera. Está aquí y este es beta. Ya. ¿Cuál es el opuesto? El de al frente. Este es el opuesto. El adyacente. El que está pegadito. Profe, pero es que este de acá también está pegadito. Sí, está pegadito, pero este de acá es el más grande. Este de acá es el más grande y siempre el más grande es la hipotenusa. ¿Ya? Siempre el más grande es la hipotenusa. Ojo con esas cosas, porque yo les voy a mover los triángulos.
Bien, esto es para la explicación, esto de aquí. Esto es para la explicación. Aquí estoy explicando ordenadamente, pero ojo, en las situaciones, uno nunca se tiene que guiar que es algo ideal. Siempre debe pasar algo. Tú tienes que estar, ¿cierto? Con la disponibilidad cognitiva a que pueda pasar algo distinto, ¿cierto? Con otra dificultad. Y la dificultad que siempre cuesta, chiquillos, es entender por qué si el ángulo ahora está arriba, por qué está abajo, porque los triángulos también se mueven. De hecho, los triángulos cuando se mueven se llama traslación, rotación, reflexión, ¿cierto? Son las transformaciones isométricas. Justificamos esos movimientos a través de las transformaciones isométricas. Entonces, da lo mismo si se mueven o no, porque el movimiento genera triángulos. ¿De qué tipo? Congruentes. Son los mismos triángulos, único que uno los mueve nomás. ¿Ya? Ojo con eso, ojo con los movimientos, porque el triángulo puede estar así, y yo les puedo decir, ya, este es beta. ¿Cuál es el ángulo opuesto? El ángulo opuesto es que está aquí, pues fíjate, este es el cateto opuesto, el que está al frente, ¿ya? Ojo con esas cosas. ¿Les queda alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? Yo le sacaría un pantallazo a esto, lo guardaría, lo anotaría. Sí, Alexandra, dime. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, eso es correcto, profesora, eso es correcto. La tangente es el opuesto. Ah, cierto, aquí lo escribí mal. Gracias por la corrección, profesora. Mira, aquí hay una corrección que tangente, opuesto dividido adyacente. Ahí está. Ahí hago la corrección que me escribió la profesora. ¿Ya? Opuesto dividido adyacente. ¿Ya? Ahora sí, ese es el resumen de la clase de hoy, chiquillos. ¿Ya? Ese es el resumen, sáquenlo en pantallazo, ¿cierto? Aprenda a identificar cuál es el opuesto, cuál es el adyacente, porque esa es la habilidad que está detrás, ¿cierto? De el comprender eh, estas razones trigonométricas. Perfecto, yo puedo tener el conocimiento de que seno es opuesto por hipotenusa, ese es un conocimiento, pero cuando yo quiero saber cuál es el valor, necesito la habilidad de reconocer quién es el opuesto, quién es la hipotenusa, qué valores tiene del problema. Entonces, una cosa es conocer, saber ese conocimiento de opuesto, hipotenusa, pero otra cosa es cuando estoy en el triángulo, porque en el triángulo, según la perspectiva del ángulo, ¿ya? Porque tengo dos ángulos, alfa o beta. ¿De cuál de los estamos hablando? Y según esa perspectiva voy a reconocer quién es el opuesto, que es la adyacente. Recomendación, siempre identificarlos con colores cuando estén en su cuaderno, un lápiz azul, un lápiz rojo, el lápiz que tengan, con colores, con lo mismo que yo hice acá con verde y rosado. Es una buena estrategia que les permite reconocer, eso lo podrían hacer antes de enfrentarse al problema. Cuando yo tengo el dibujito, en el dibujo hago todo con colores, ¿ya? Para no perderme cuando me hagan las preguntas correspondientes. ¿Ya? Bien, chiquillos, con esto terminamos la clase de hoy. Les voy a estar subiendo un test en la tarde, bien tardecito, ya está programado como para las 4 o 5. Les voy a subir un test, es un test de conocimiento, de saber esto. Aquí en el resumen está la respuesta, ¿ya? Entonces, para que le eche una revisada al video que voy a subir de inmediato. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, me van preguntando a través del correo. La próxima semana no hay clases, chiquillos.
por la actividad de inglés. Así que les deseo éxito a las personas que van a tener su presentación de inglés. Los vamos a estar viendo por el canal de televisión, chiquillos. Anímense, los que todavía están ahí, pero es que no sé, que aquí, que allá. Anímense a participar en esa actividad. María Paz, te leo. Ya. Con respecto a la prueba que yo les mandé a hacer el otro día, todavía está disponible, ¿ya? Todavía está disponible. Pueden hacerla, chiquillos. Estuve revisando, 7 personas nomás se acercaron a hacer esa prueba, ¿ya? Tienen todo el día, toda la tarde, toda la noche. En realidad que yo puse fecha para poder hacer un control, pero esa prueba está disponible siempre, siempre. Si usted no la ha hecho, la puede hacer siempre, ¿ya? Para que quede claro. La idea es que se vayan acercando, chiquillos, para tener un control general. Acuérdense que eso tiene décimas, ¿ya? Acuérdense de lo que conversamos el otro día, de que mediamos, ¿cierto? Ese trabajo, ¿ya? Como estaba comentando, descansen, chiquillos. Los que quieran atreverse a hacer la actividad de inglés, háganlo. Y nos estamos viendo la próxima semana a través del canal de televisión. Que estén muy bien. Sí, Chaito. no hay Constanza, no hay problema con la Simone, yo la voy a estar llamando para saber cómo está. Chao, chiquillos, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana y se cuidan. Recuerden que todavía estamos en cuarentena total, eviten de salir. Chao.